get, it's hard. It's hard for me to believe when I'm not there that these things go on. It's hard to think about 1932 when 30,000 campesinos were killed, when there's this river in El Salvador that was just literally full with dead bodies. It's hard to imagine. It's not part of our reality. It came a lot easier to imagine it when I was living there and the bombs were dropping and there was machine gun firing and flares were falling and everyone was screaming and there was a lot of chaos and there was a war. Became a lot easier for me at that time to believe what happens in El Salvador. But I think up until then, I traveled a lot to El Salvador, but it's very hard for Americans to believe what goes on there. It's very, very hard. But Pedro Cruz has been able to come to my workplace, been able to tour my emergency room, been able to talk with my coworkers, and I think that that kind of personal connection really helps. And maybe that this video can help in that way, is to bring the words and the feelings of a Salvadoran that lives under the situation, to bring them home. I think it's very hard without that personal connection to really understand what kind of repression goes on and what is done in our name and with our money. It's very hard to believe. Saludos amigos, nos encontramos esta tarde con Pedro Cruz, el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social en El Salvador. Él es actual representante de la Federación Nacional de Trabajadores de El Salvador, FENASTRA, y se encuentra con nosotros también Patricia Beckman, que es miembro del Sindicato de Enfermeras de DC, un sindicato hermano de STIS. Para traer a nuestra audiencia un poco más a la memoria de lo que sucedió, ¿podrías darnos una revisión un tanto histórica del asunto? Mira, la historia de nuestro pueblo es una historia de represión contra cualquier expresión de oposición que considera así el gobierno, ya que el control del gobierno siempre ha estado entre los militares y la oligarquía salvadoreña, los que han tenido tradicionalmente el control total del poder económico, político y militar. Hay una historia de represión que se inicia con masacres a los trabajadores, con masacres a los estudiantes, y que desemboca esta represión en una respuesta de un sector bastante amplio de la población, y se inicia a partir del 81 un conflicto armado que es efecto de estas situaciones, que también son producto de las diferencias estructurales que existen en nuestro país, ya que un pequeño grupo controla el poder total y este grupo no está interesado en dar concesiones mínimas a la población que atraviesa una situación de crisis desesperada. Son condiciones básicas mínimas para sobrevivir las que se piden y no lo hacen. Entonces la gente reacciona. Cuando Arena retoma el poder el año anterior, en marzo, como producto de las elecciones, estos solamente discuten el método para exterminar a la oposición política. O sea que la cuestión de fondo es la misma, solo discuten el método, y la contradicción es lo que plantean el exterminio total en una forma abierta y de una vez de la oposición, y los que plantean un método sistemático de exterminio de la dirigencia sindical del movimiento popular, oposición política, y también de miembros de base, con la finalidad de sembrar el terror y garantizar la continuidad de su control en el poder. Estos hechos de represión culminan el 31 de octubre con una bomba que se coloca en la Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Entendemos nosotros, conocemos, estamos seguros de quiénes son los que la colocaron. Son escuadrones de la muerte, y los escuadrones de la muerte son militares que se visten de civil, que reciben instrucciones de militares también para atentar en contra de los trabajadores. El atentado en sí significó para nosotros un hecho muy doloroso, ya que perdieron la vida 10 compañeros dirigentes sindicales, y también fue muy impactante. Hay muchos compañeros que han muerto en ese conflicto, en esa guerra. Recordemos que son más de 76,000 salvadoreños los que han dado su vida. Hay más de 10,000 desaparecidos, cientos de miles de capturados y torturados. Pero este hecho, por la forma en que se desarrolló, en el momento que se dio y el impacto que tuvo un significado especial para nosotros. Primero se hizo a las 12:25 del día, en un lugar donde se encontraban almorzando los compañeros que murieron, y destruyó
prácticamente todo el local. Por eso nosotros entonces estamos interesados en que esto se investigue, ya que cuando yo llegué, unos 15 minutos después, recibí un impacto muy grande de entrar y ver a los compañeros destrozados por la bomba. Sus cuerpos estaban reventados, sus miembros internos habían salido producto del impacto de la explosión. Y esto nos da coraje y nos hace ver la necesidad de hacer cualquier esfuerzo nuestro para que se resuelva el conflicto global que existe. Entendemos que eso es necesario. Patricia, tú fuiste testigo de algunos de los hechos ocurridos el 31 de octubre. ¿Cuál fue tu impresión como una persona que ha vivido el conflicto salvadoreño desde lejos y que de pronto se ve sumergida en esta situación? The reality is that I got to El Salvador as part of the Sister Union Project the day after the bombing occurred. And when I went to the FNASTRA's office, there's a concrete wall that had been built in front of the office to protect it because this was the third bombing attack that year. There was also a huge metal door to enter the building, again to protect the building from the bombs. And the bomb had been placed between the concrete and the metal and had destroyed them both, had blown into the kitchen where 16 people were eating lunch, destroyed the kitchen completely, and then blew into the major area and sort of took off the roof. The explosion blew upward. The whole roof was gone, the whole second floor of the local was gone, so that there's a shell. There's no entrance to the building, there's no roof, but there are like two walls and a back wall. So you can tell that the building existed, but it's just a shell now. There was blood on the walls still, and debris laying everywhere. Immediately I went to the hospital because these were people that I knew. And the first people that I saw when I arrived in El Salvador were the people who had survived the bombings. They had been transferred to a private hospital because in the public hospital there wasn't any blood, and they were all in shock, and they all needed blood transfusions. And it was extremely powerful. There was one North American who was severely injured in the bombing, one of the 6 survivors of the 16 who were actually in the cafeteria, and then there was 34 other injured. One of my best friends down in El Salvador, a Salvadoran woman, happened to have been in the bathroom when the bomb went off, and because of that she wasn't killed. Everyone had a reason why they weren't actually in the cafeteria when the bomb went off. 10 people were absolutely destroyed, several of them decapitated, and then there were 6 that were severely wounded from those 16, and other than that about 30 others in other areas of the building that were wounded. And as I said, the building is destroyed, and it left a real powerful impression to me because this was the first day I arrived to El Salvador, and as Pedro will tell you, it really was a declaration of war against the trade unions, and it was terrifying as an American to be. ¿Y cuál es la posición de una persona como tú que pertenece a un sindicato en los Estados Unidos y que en este caso es un sindicato hermano del que estamos hablando? Mm-hmm. Es un ataque directo a las personas y a la gente a estos miembros de la clase trabajadora que son que están haciendo lo que nosotros hacemos aquí. Mm-hmm. As Pedro corrected you earlier, we're not actually a sister union with FNASTRAS, we're a sister union with STIS, but it was an act that was very strongly made against the trade union movement, and as I said, it had a very big impact on me. In Congress here, there's been a discussion about conditions on aid, and it's very disturbing to me that included in those conditions originally were an investigation of the Jesuit murder, an investigation of the murder of Ocali Colindres, and the investigation of the trade union murders of the FNASTRAS people. And in negotiations in the Senate, they've removed the trade union murders from the conditions. And it's just disturbing to me. I think it's very clear that Congress here takes less of a value of a trade union's life than of the Jesuit priest or of a political leader. And I think as working people in this country, that's a question that we really have to raise. Why are workers' lives less valuable? It's a very powerful question. I don't have the answer. Como tú indicaste hace un momento, Pedro, la represión la represión política en El Salvador no es un evento, no es una situación que comenzó ayer. Es una situación que se ha venido alargando por décadas y que está en estos momentos cobrando, está llegando a situaciones que las personas no pueden soportar más. ¿Cuál es la posición de los sindicatos de trabajadores en El Salvador frente a esta condición? Nosotros entendemos las causas del conflicto, somos víctimas directas de la represión del gobierno, que tienen también mucho que ver o mucha relación con esas causas que originan el conflicto y el conflicto mismo. Entonces, por eso nuestro interés
ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Mira, en El Salvador no se mueren solo trabajadores, se mueren campesinos, se mueren cooperativistas, se mueren sacerdotes, se mueren miembros de la oposición política, se mueren trabajadores de las iglesias, se mueren trabajadores que defienden los derechos humanos. Y al ser testigos nosotros, yo directamente, de tanto dolor de nuestro pueblo, al ser víctima directa de esa represión, mi sindicato, tenemos varios compañeros que han sido desaparecidos, otros que han sido asesinados. Al haber tenido la experiencia de ser capturado y torturado por la policía de Hacienda también. Entonces, ante todo esto nosotros vemos la necesidad de que el conflicto en El Salvador debe terminar ya. Ya no pueden seguir ocurriendo este tipo de hechos como la bomba Fenastra, el asesinato de los jesuitas, el posterior asesinato del doctor Oquelico Lindres. Son hechos irracionales, no tienen razón de ser. Y por eso creemos entonces que debemos hacer el esfuerzo aquí, con este pueblo. Estados Unidos puede jugar un papel determinante en la guerra, si ellos son los que la han financiado durante 10 años. Ellos son los que están invirtiendo 1.5 millones diarios de dólares. El gobierno De los Estados Unidos para financiar esa guerra. Si ellos son los que entrenaron al batallón élite Atlacat, que es el responsable del asesinato de los jesuitas, los entrenaron aquí, en los Estados Unidos. Y si ese dinero es producto de los mismos impuestos que pagan los trabajadores, entonces creemos que existe la obligación moral nuestra, el derecho de pedirle a este pueblo que presione a sus representantes en el Congreso a fin de que corten esa ayuda. Y creemos una obligación también moral de este pueblo que nos apoye en eso. Creemos nosotros que tenemos derecho los salvadoreños de vivir en una democracia real, que ya es tiempo, que ese pueblo ya sacrificó suficiente, que se entienda que son seres humanos los que mueran, ya sean guerrilleros, soldados o trabajadores, que no son animales, y que es el momento, ya basta de que sigan ocurriendo este tipo de asesinatos como el de el padre Yacuría, Segundo Montes, Martín Baró, como Oquelico Lindres, como Monseñor Romero. O sea, si vamos atrás en la historia nuestra, vemos que desde hace tiempo se hubiera podido resolver el problema, pero como no se quiere entender lo que ocurre, es necesario entonces que ocurran otros hechos. Nosotros decimos, ¿qué más esperan que ocurra? ¿Esperan que asesinen a toda la oposición? ¿Esperan que asesinen a todos los líderes sindicales abiertamente en la plaza pública para decir sí hay represión y para decidir apoyar una solución negociada a ese conflicto? ¿O es necesario lo que ha ocurrido ya? Entonces entendemos que este pueblo, que los trabajadores de los Estados Unidos, que tenemos diferencias mínimas que son producto de los medios geográficos y sociales en los que nos desarrollamos, no en las demandas. Los trabajadores demandamos mejores condiciones de vida allá, mejores condiciones de trabajo, demandamos prestaciones económicas. Lo mismo se hace aquí, con la diferencia que aquí no los asesinan, no los torturan, ni los desaparecen, porque por hacer eso a nosotros sí. Entonces es fácil para ustedes como trabajadores, como pueblo, entendernos y apoyarnos en esto. Es también claro que deben entender que nosotros sentimos el derecho a vivir en una democracia como se tiene aquí. ¿Por qué no? Somos seres humanos también, somos de América también. Entonces esperamos ese apoyo de ustedes, que llamen a sus representantes en el Congreso, que llamen a sus representantes en el Senado para pedirles que apoyen la iniciativa de ley que ha sido presentada recientemente por el senador John Kerry de Massachusetts, apoyada por el senador Edward Kennedy, que plantea el corte de la ayuda militar al gobierno salvadoreño y el condicionamiento de la ayuda económica. Es importante esto para nosotros porque creemos que es la única forma de presionar al gobierno salvadoreño y a la Fuerza Armada a fin de que se siente a negociar con todos los sectores que representan a la sociedad salvadoreña, con la empresa privada, con los trabajadores, con los partidos políticos, y es la única forma que creemos todas las partes pueden hacer concesiones para lograr acuerdos que lleven a la finalización del conflicto. I'll go ahead and introduce James Maestas, who is the Vice President of Local 2839. Since 1987, the AFL-CIO has argued in Congress that military aid should be suspended. But the Salvadorian military and Arena government have persuaded Congress to continue aid on the grounds
and it has reformed. This time we hope congressional patience may have run out. AFSCME has taken the position that the United States must cease all military assistance to that country because that's the only way that the war is going to stop. We cannot continue to prop up the government of El Salvador. We have asked other unions in Albuquerque to also urge the congressmen to cease the military aid, and we would ask the citizens of Albuquerque and of the state of New Mexico to also call their congressmen and ask for a cease in military aid. Muchos sindicatos de los Estados Unidos han observado ciertos cambios en su posición con respecto al conflicto salvadoreño, con respecto al conflicto en Centroamérica y a la participación del gobierno de los Estados Unidos en esos conflictos. ¿Cómo ves tú ese cambio en su posición? Ha sido muy importante. Mire, la ORIT, Organización Regional Interamericana del Trabajo, se pronunció en contra de el atentado que sufrió FENASTRA. En la misma FLCIO se ha pronunciado condenando la ayuda militar al gobierno salvadoreño y condenando la represión. Hemos recibido diferentes muestras de apoyo. Por ejemplo, cuando yo estuve capturado, hubo una carta que envió el presidente McEntee de AFME a Cristiani y a la embajada a fin de que se me pusiera en libertad. Lo mismo el presidente de SDU, Sweeney, envió una carta en ese mismo sentido. Muchos trabajadores de aquí, muchos dirigentes laborales, muchos miembros de organizaciones de solidaridad con El Salvador también nos enviaron. Y yo quiero decirles que eso es importante para nosotros porque nos fortalece, nos da fuerza, nos hace sentir que no estamos aislados, que no estamos solos, que hay gente que se preocupa por lo que ocurre a nosotros. Y yo recuerdo cuando me llevaban a la policía de Hacienda, mi pensamiento era, bueno, tienen 72 horas para hacerme lo que quieran. Sin embargo, me fortalecía a mí, o me hacía estar decidido a soportar las torturas, el hecho de que mis compañeros iban a presionar por mi libertad y que aquí en el exterior también se iba a presionar al gobierno para que me pusiera en libertad. Yo agradezco a todos los que de una u otra forma contribuyeron a eso, lo que permite que ahora esté aquí ante estas cámaras y ante ustedes, pidiéndoles apoyo para que este tipo de hechos finalicen en El Salvador. Yo creo que es claro para ti también, como muchos de nosotros estamos activamente trabajando por la finalización del conflicto o por la resolución del conflicto en El Salvador. La efectividad de ese trabajo es algo que todavía tiene que analizarse y tenemos también que ver cuáles son las formas que necesitamos adoptar para hacer ese trabajo más efectivo. Pero tu trabajo, el que tú haces ahora, estas giras por los Estados Unidos, tus presentaciones, ¿cuál es la forma en que esas presentaciones y este trabajo contribuyen a la finalización de ese conflicto? Mira, ya decía que como trabajadores nos preocupamos por que se resuelva esto en El Salvador. Y después del atentado o del asesinato de los jesuitas se generó un debate en el Congreso de los Estados Unidos que plantea por primera vez en muchos años y después que habían incrementado la ayuda militar al gobierno de Cristiani en $5 millones, empieza a debatirse la posibilidad de continuar o no esa ayuda. Entonces sentimos nosotros la obligación de venir aquí a hablar con el pueblo, con quien quiere escucharnos, a hablar con los miembros del Congreso, del Senado, a hablar con el liderazgo nacional sindical, con el liderazgo regional, a fin de pedir su apoyo para que soliciten a sus representantes en el Congreso que se presione al gobierno salvadoreño con el corte de la ayuda militar y económica. Entendemos que esto es vital para el gobierno y las Fuerzas Armadas salvadoreñas y creemos que puede contribuir mucho para presionarlos y que se sienten en un diálogo real a buscar una solución a ese conflicto, que estén dispuestos a dar concesiones. Yo entiendo y creo y estoy seguro que en El Salvador la mayoría de ese pueblo quiere la paz. Entonces es necesario que ustedes nos apoyen en ese esfuerzo, que el Congreso entienda
que ellos pueden jugar un papel definitivamente importante. Y esperamos también que la participación del secretario general de las Naciones Unidas sea un papel decididamente efectivo, o sea, no un testigo de la negociación, no un simple mediador, sino que tenga un rol determinante, que pueda recoger las propuestas de las diferentes partes y él a replantear propuestas. Creemos que es muy importante y muy positiva su participación, y si el Congreso de los Estados Unidos pudiera hacerlo, yo creo que sería importante también y muy interesante, porque creemos que pueden jugar un papel determinante en ello. Y hablaba de que la decisión de los trabajadores de reconstruir su local, el local de la Federación, para continuar nuestro trabajo ahí, porque sentimos que si no reabrimos ese local es aceptar que el terrorismo de Estado impulsado en contra de los trabajadores es efectivo. Y aceptar el terrorismo de Estado significa estarlos motivando a continuarlo. Entonces vamos a reconstruir nuestro local, vamos a reabrirlo y vamos a continuar nuestro trabajo ahí, pero para eso necesitamos el apoyo de ustedes, no tenemos suficiente dinero para eso, es un costo muy elevado, y además hablaba de la obligación moral que tenemos nosotros para ayudar a los hijos, básicamente de los compañeros que fueron asesinados, ya que estos eran el único apoyo económico a esa familia. La Federación siente la obligación de hacerlo, pero tiene muy pocas posibilidades, de acuerdo a los ingresos propios. Por eso se ha creado el Fondo Febe Elizabeth Velázquez, de quien me gustaría hablar un poquito. Febe Velázquez para nosotros es la expresión más representativa de la participación de la mujer en las luchas de nuestro pueblo, en la defensa de los intereses de los trabajadores. Es ejemplo de sacrificio, es ejemplo de dedicación, y la admiramos mucho por eso. Fue ejemplo para nosotros, para mí en particular, de dedicación, de entrega, y el mayor ejemplo que nos dio, sinceramente, y que respetamos mucho, que admiramos mucho y que nos motiva a continuar en nuestro esfuerzo, fue morir por esa defensa de los intereses de los trabajadores y de nuestro pueblo, y porque creyó siempre en que nuestro pueblo merecía vivir en una sociedad mejor. Dio su vida, y nosotros esperamos ser parte de ese esfuerzo, no defraudar sus creencias y reconocer con nuestro trabajo la memoria de Febe.